denominado Reformas al Código Orgánico Integral Penal, una mirada integral. Mi nombre es Gabriela Tapia y seré su moderadora a lo largo de esta sesión informativa y de discusión. Antes de iniciar, damos la bienvenida al doctor Joselito Solano, director del Departamento de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Estatal de Bolívar, quien dará las palabras de apertura y bienvenida al evento. Muy buenas tardes. Por favor, si me pueden decir si hay audio, porque acá la energía eléctrica ha tenido un inconveniente y me estoy conectando desde mi teléfono. Sí, doctor, lo escuchamos. Ya. Para el Departamento de Posgrado y Educación Continua, es un honor dar la bienvenida a los dilectos expositores que tenemos para esta tarde y también a todos los estudiantes posgradistas y a todos los profesionales del derecho que se han dado cita a este momento para este webinar organizado por el Departamento de Posgrado. Para mí es un honor tener expositores de tan alta categoría que ya los van a referir el momento que hagan referencia, perdón, redundando, a su formación profesional, a su expertise en esta área del derecho. De esta manera yo doy paso a la coordinadora, a la moderadora, a Gabriela, para que pueda hacer la presentación respectiva. Muchas gracias, doctor Solano. El objetivo principal de nuestro webinar de hoy es explorar las reformas propuestas al Código Orgánico Integral Penal. Abordaremos para ello las razones detrás de estas reformas, así como sus implicaciones prácticas y éticas. Buscaremos comprender cómo estas reformas pueden impactar en la administración de justicia, los derechos humanos y el funcionamiento general del sistema judicial de nuestro país. Para alcanzar este objetivo, dividiremos nuestro webinar en dos partes. La primera, de presentación de los expertos, donde arrancaremos con las presentaciones por parte de nuestros expositores, quienes nos hablarán sobre justicia juvenil restaurativa, el impacto de las reformas al Código Penal y las perspectivas de las nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Luego de estas presentaciones, tendremos un espacio dedicado a la discusión y el intercambio de opiniones de nuestros panelistas y ustedes, nuestros participantes, por supuesto. Los animo entonces a que planteen sus preguntas y comentarios a través del chat, para con ello poder responder esas inquietudes más adelante. Sin más preámbulos, entonces, me complace presentar a nuestros distinguidos expositores, quienes compartirán su experiencia y conocimientos sobre este tema tan relevante. Por favor, demos una cálida bienvenida a la magíster Irena Borja López, al magíster Edgar Mora Chávez y al PhD Héctor Tapia Ramírez. Me permitiré con ello presentar la formación académica de cada uno de nuestros expositores, empezando por la doctora Irene Borja López. La doctora Irene Borja López es abogada de los tribunales y juzgados del Ecuador, con mención en Derecho Internacional. Es especializada en justicia juvenil restaurativa, derechos humanos y derecho ambiental. Con amplio conocimiento en desarrollo de proyectos, técnicas efectivas de negociación y resolución de conflictos. Posee más de 15 años de experiencia en el sector público y privado de nuestro país. Ha sido docente universitaria y se ha desempeñado como supervisora académica de la Escuela de la Función Judicial, así también como delegada provincial de la Unidad Judicial Civil COGEP, Unidad de Familia, Mujer y Niñez, y también como coordinadora de la Unidad de Adolescentes Infractores de la ciudad de Quito. Ha sido así también supervisora de Relaciones Internacionales de la Fiscalía General del Estado, asesora de la Coordinación Nacional Jurídica en materia de procesos precontractuales y contractuales del Ministerio de Defensa. Como profesional, además,
en el área jurídico normativo tributario. Actualmente se desempeña como supervisora de Relaciones Internacionales y Cooperación del Consejo de la Judicatura. Ella nos va a hablar sobre la introducción a la justicia juvenil restaurativa. Bienvenida, doctora, y le damos paso a este espacio que es suyo. Muchas gracias. Discúlpeme, ¿podría darme el co-host a la computadora? Por favor. Claro, en un momento. Gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Esta tarde les voy a hablar de la introducción a la justicia juvenil restaurativa. No, no es parte del Código Orgánico Integral Penal, más bien es una parte de... A ver, nos hemos dado cuenta que el derecho penal actual ha mostrado sus límites y deficiencias para abordar de manera integral la multicausalidad del fenómeno delictivo. El sistema penal se construye desde el paradigma de la asepsia social, separando los malos elementos y no de la recuperación, redignificación del individuo y la recomposición de los lazos sociales. El fracaso del derecho penal desde el enfoque punitivo es que no llegó a ser la última ratio de la intervención estatal de la prevención y la superación de los conflictos sociales. Por esto se hace necesario buscar un modelo de justicia transformativa que humanice y dé dignidad al infractor, haciendo que se responsabilice del daño que causó, repare a la víctima y restaure las relaciones entre víctima, infractor y la comunidad. ¿De qué hablamos como justicias transformativas? Primero, ¿qué no son las justicias transformativas? No es la justicia adjudicativa, no es la retributiva, no implica impunidad, no se refiere solo a los métodos de resolución de conflictos, no es una justicia solo apta para pequeñas conflictividades, pero sí que tiene diferentes enfoques. La justicia transformativa, estamos hablando de la restaurativa y la terapéutica, es exigente, compleja, integral y humanista. ¿Qué es entonces la justicia terapéutica? De esta vamos a verla solo por encimita el día de hoy. Se centra en el impacto que la ley ejerce sobre la vida emocional y en el bienestar psicológico de quienes se encuentran ante un proceso legal. No estamos hablando solo de los infractores o solo de los demandados en el caso civil, sino es la justicia que se debe implementar desde el momento que el usuario ingresa a una sede judicial. Es en el trato que se les da las explicaciones que sean claras y sencillas respecto a los procedimientos y no solo el tratamiento de adicciones como se cree. Esta tarde vamos a hablar de esto, la justicia restaurativa. Es la justicia con un enfoque de resolución de conflictos que se centra en sanar el daño causado por el delito, en restaurar las relaciones entre las partes involucradas, que a diferencia del sistema de justicia penal tradicional, que se enfoca principalmente en castigar al infractor, la justicia restaurativa busca reparar el daño, abordar las necesidades de las víctimas, de los infractores, y promover la reconciliación, la reintegración y la reparación. Esos son los principios de la justicia restaurativa. Hay una participación activa, se trata de que las partes puedan solucionar el problema. Quizás a veces la víctima o el ofendido necesita solo una disculpa, que se le entienda el daño que se le causó, que el infractor también vea lo que causó en la sociedad y en los demás. Y en resumen, la justicia restaurativa busca transformar los conflictos y las relaciones afectadas por el delito a través de diálogos para buscar una sociedad más justa, pacífica y solidaria.
Del daño es, en lugar de enfocarse únicamente en castigar al infractor, la justicia restaurativa repara el daño, la responsabilidad se hace responsable, como dijimos, la reconciliación es la reconciliación entre las dos partes, y el enfoque holístico es que adopta un enfoque que tiene en cuenta las necesidades e intereses de todas las partes. La doctrina de protección integral de los niños, niñas y adolescentes se les ve como sujetos de derechos con un estatus especial que garantiza su protección, el desarrollo y participación plena en la sociedad. Esta doctrina se basa en los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, adoptada en el 89, así como en otros instrumentos internacionales y en las leyes nacionales de muchos países, incluidos el Ecuador. Los aspectos importantes de estas son los derechos integrales, que reconocen que los niños y niñas tienen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y deben ser protegidos y promocionados. El súper importante es el interés superior del niño. Establece que en todas las decisiones y acciones que afecten a los niños, niñas y adolescentes, se debe considerar en primer lugar su interés superior como principio rector. Esto implica priorizar el bienestar y desarrollo por encima de cualquier otro interés. Y la participación reconoce que los niños son sujetos a ser escuchados en todos los asuntos que les afecten, de acuerdo a su edad, madurez, y promueve la participación activa en toma de decisiones que les concierne, tanto a nivel individual como en la sociedad. En Ecuador, la doctrina de protección integral de los niños, niñas y adolescentes se encuentra establecida en la Constitución, así también como en la Ley Orgánica de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que garantiza sus derechos y establece mecanismos para su protección y atención integral. Esta doctrina refleja el compromiso del Estado con el bienestar y desarrollo de la infancia y la adolescencia como sujetos de derecho y como parte fundamental de esta sociedad. Ahora bien, vamos a hablar de la sentencia 1917 sobre el juzgamiento imparcial especializado de adolescentes infractores relativa a la garantía de imparcialidad, especialidad judicial para el juzgamiento de adolescentes en conflicto con la ley. Esta sentencia de la Corte Constitucional marca un hito para el Ecuador en el año 2019 y ordena que para garantizar para garantizar de forma progresiva el derecho de toda persona adolescente a tener una justicia imparcial y especializada, en un plazo razonable, se diseñará y ejecutará un plan de implementación de la Administración de Justicia especializada para adolescentes infractores, que incluya tanto el modelo de justicia especializada como la formación continua y acreditación de operadores de justicia especializada. Las recomendaciones de la Corte en esta sentencia son organizar modelos judiciales especializados para adolescentes infractores que tienen que estar conformados por jueces, fiscales, defensores públicos y equipos técnicos especializados con el derecho de todo adolescente infractor a una justicia imparcial y especializada. Elaborar programas de formación continua especializada para los operadores de justicia. Y para esto realizará la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura. Se deberá también tener un plan de acreditación para jueces fiscales y defensores públicos especializados, además de equipos técnicos. Y se conformará una comisión para el diseño, ejecución y evaluación del plan de implementación de la Administración de justicia especializada para los adolescentes infractores. Esta comisión estará presidida por la Dirección de Acceso del Consejo de la Judicatura. Atención para adolescentes en conflicto con la ley, las acciones desde el Consejo de la Judicatura.
El Consejo de la Judicatura, en cumplimiento del mandato de la sentencia, ha realizado esfuerzos y el pilotaje de atención en las unidades de justicia juvenil, con trabajo conjunto con la Fundación Tierra de Hombres, que ha apoyado tanto en el tema académico como económico, reforzando las unidades, agrupando profesionales especializados integrados de instituciones del sector justicia, tales como Fiscalía, Defensoría Pública, UNCIS, DINAPEN y SNAI. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de las unidades modelos de Guayaquil y Quito, trabajan conjuntamente Fiscalía, Defensoría, la Policía, y se ha tratado de reforzar las oficinas técnicas con profesionales que cumplan principios de justicia restaurativa, como son la responsabilización del adolescente, la reparación de la víctima y la reintegración a la sociedad. Es desde un enfoque integral. Los enfoques que se utilizan para el manejo de estas unidades son el derecho a la vida, el principio de interés superior del niño, que es el que ya hablamos hace un momento, el derecho a ser escuchado, que se garantizará siempre al niño poder ser escuchado cuando le tengan problemas de respecto a él, principios de prioridad absoluta en la formulación de las políticas públicas y en la provisión de recursos debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y se asegurará el acceso preferente a los servicios y a cualquier atención que se requiera. Bueno, vamos a hablar también hace unos años salió el modelo de atención restaurativo. Esto salió, me parece que en el último año de gobierno de Moreno. Y habla de los derechos específicos de los adolescentes con la ley penal, que es contar con un sistema de medidas socioeducativas privativas y no privativas de libertad, recibir un tratamiento preferente y especializado, ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de dignidad y valor, y fortalecer el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales de los terceros. Busca promover la reintegración en la sociedad y que el adolescente asuma una función constructiva dentro de la sociedad y el tejido social. ¿Cuál es la finalidad de este modelo? Es que lograr que cada adolescente sea un humano crítico, responsable, autónomo y solidario, que pueda autovalorarse, entender y reconstruir sus vínculos, empoderándose en un proyecto de vida, reconociendo el respeto también a los derechos de los demás. ¿Cuáles son las fases de este modelo de atención? El de la acogida es cuando el adolescente ingresa dentro del sistema, se orienta al conocimiento, al acercamiento, a saber cuál es su situación familiar, sus referentes afectivos, cuál es su entorno, dónde se desenvuelve. Luego está relacionada también la segunda fase a la permanencia, es el acompañamiento que se tiene que hacer con un equipo multidisciplinario en cumplimiento a la medida socioeducativa, y este busca reorientar al adolescente para que pueda encontrar su modelo de vida y lo que quiere y cómo se enfoca en un futuro. Además, busca encontrar una propuesta de acciones restaurativas para las otras personas y la comunidad después del daño que causó con su conducta ilícita. Y por último, para cuando pueda terminar sus medidas, se orienta a cerrar el círculo restaurativo relacionado a la reintegración del adolescente, haciendo un seguimiento, dándole autonomía en su proyecto de vida, el acompañamiento y seguimiento posterior a cuando sale. Entonces, el sistema se supone que debería acompañar a los adolescentes que hayan tenido problemas legales hasta el final y acompañarles también al cierre de su ciclo.
Hasta ahí, si alguien tiene alguna pregunta. Doctora, al final tenemos la ronda de preguntas y Ah, respuestas. perfecto. No sé si está de acuerdo con Ujú. eso. Listo, doctor. Entonces, hasta aquí fue mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Borja, por esa información tan detallada. Con ello, ahora damos paso a nuestro siguiente expositor, pero primero conoceremos un poco de su formación. El magíster Edgar Mora Chávez es experto en Derecho Civil, Derecho Laboral y Derecho Penal. Posee una maestría en Derecho con mención en Derecho Civil. Ha realizado varias publicaciones sobre el abuso del derecho en aportes de afiliación extemporáneos, en donde expone malas prácticas y resoluciones a dichos problemas, ejecutados en el sistema de seguridad social, laboral y judicial. Es docente universitario y actualmente se desempeña como jefe de la Escuela de la Función Judicial del Consejo de la Judicatura. Bienvenido, doctor Mora. ¿Dónde está? Por favor, si nos acompaña con su intervención. Muchísimas gracias. Buenas noches con todas y todas. Agradezco la invitación de la Dirección de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Estatal de Bolívar por brindar espacios que nos permiten tratar temas de derecho, de interés para la ciudadanía. El día de hoy conversaremos sobre las reformas del Código Orgánico Integral Penal COIP, en el cual realizaremos algunos análisis. Por favor, vamos a compartir pantalla. ¿Me confirmas, por favor, Gaby, si estás viendo mi pantalla? Sí, está Ok, compartida en la pantalla. de acuerdo. Vamos con el tema de los antecedentes. La Policía Nacional del Ecuador reportó para el año 2022 que la tasa de femicidios por cada 100 habitantes se incrementó para el año 2023. Es decir, que existía 26 fallecidos por cada 100.000 habitantes, lo que se incrementó para el 2023 con una tasa de 40 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Si comparamos estos 2 años, tenemos un incremento del 64.9%, lo que refleja el incremento de violencia en los últimos años. Ante esta situación, la Asamblea Nacional se han presentado 43 iniciativas legislativas para reformar el Código Orgánico Integral Penal, siendo la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional quienes han sistematizado en un solo proyecto las reformas del mencionado cuerpo legal y aprobado este informe por unanimidad el 9 de febrero del 2024. ¿Cómo está conformada la estructura del proyecto de reforma? El proyecto de reforma se denomina Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. Cuenta con 87 artículos, una disposición general, 4 disposiciones transitorias, 4 disposiciones reformatorias y una disposición final. El contenido del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Integral Penal. Los aspectos que he considerado más relevantes, que los vamos a establecer en diferencia al Código Orgánico Integral Penal, se establece primerito los delitos imprescriptibles. Y esto es importante establecer porque lo vamos a considerar tanto al inicio de esta intervención como al final de mi intervención. Entonces vamos a establecer que los delitos imprescriptibles que no prescriben, se incrementan estos delitos siendo los siguientes, específicamente, el delito de asesinato, el de femicidio, el de sicariato, el de secuestro, extorsivo, delitos contra la integridad personal con resultado de muerte, extorsión, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta y gran escala, organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lavado de activos, terrorismo, financiación del terrorismo, delincuencia organizada y reclutamiento de niñas y adolescentes con fines delictivos. El delito de femicidio. Se mejora la tipificación del delito, pero adicionalmente se sanciona al servidor público
que niegue o retarde auxilio preventivo para evitar el cometimiento del delito de femicidio o que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la administración de justicia para la investigación o sanción de este delito de 1 a 3 años y será destituido e inhabilitado para desempeñar cargo público por el lapso de 3 a 5 años. ¿Qué tenemos en este delito que difiere al Código Orgánico Integral Penal? Son en cuanto a sus agravantes, que se incorporan, además de los existentes, que la víctima sea una mujer en estado de gestación, que la víctima sea una niña o adolescente menor de 18 años o una mujer adulta mayor de 65 años, que el delito se cometiere con el concurso de 2 o más personas, que la víctima sea una mujer en situación de discapacidad física o psíquica o sensorial o movilidad humana, que trata de persona o tráfico de migrante, condición socioeconómica o relacionados con la condición étnica o la orientación sexual. El autor tenga la calidad de servidor público y comete el delito aprovechándose de esa calidad. Tenemos el suicidio. Se agrega si quien ejecuta el acto es miembro del núcleo familiar o persona con la que se determine que la víctima mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de noviazgo, de cohabitación, o si existieren indicios o pruebas de que el infractor hubiese ejercido violencia basada en género. Se sanciona de 3 a 5 años. Estamos estableciendo y haciendo el análisis de los artículos que se incrementan o que difieren o que se establecen dentro de la reforma del COIP en este caso. Estableceremos el secuestro. En este caso, la pena actual es de 5 a 7 años y la pena propuesta es de 7 a 10 años. En este caso, se incrementan ciertos agravantes como cuando se ejecute a través del empleo de cualquier tipo de arma. 2, cuando se coloque en el cuerpo de la víctima explosivos o sustancias que comprometan la salud o su vida. 3, cuando la víctima sea mujer embarazada, niños, niñas, adolescentes, personas adultas, mayores, personas con discapacidad o que adolezca de enfermedad catastrófica o de alta complejidad. 4, cuando la planificación o disposición sea dada desde un centro penitenciario. 5, cuando se ejecute contra la autoridad estatal o candidatos de alguna dignidad de elección popular, así como a dirigentes de cualquier organización social, defensores de derechos humanos, dirigentes barriales, así como contra abogados patrocinadores de las víctimas. Y 6, cuando las víctimas sean jueces, fiscales, militares, policías y personal de servicio integral de atención a personas privadas de libertad que por sus funciones tengan conocimientos de las causas. Miren cómo en este caso el código se legisla obviamente para una realidad. Tenemos el tema del caso de Villavicencio, que ya lo ven reflejado, igualmente en el tema de los abogados, cómo la ley pretende proteger en este caso específico con el secuestro. Vamos con el secuestro extorsivo. En este caso, se incrementa la pena que estaba de 10 a 13 años, se la incrementa de 13 a 16 años. Se aplican agravantes para el máximo de las penas, como en los casos de privación de libertad por más de 8 días. Condicionar la libertad, esto es un agravante. Que sea menor de 18 años o mayor de 65 años, mujer embarazada, discapacitada, enferma, con transporte o vehículo, aeronave, desde el extranjero, obtener beneficios, relación laboral, personas de confianza, con fines políticos, religiosos, publicitarios, torturas físicas, psicológicas, lesiones y lesiones permanentes. Así, de la misma manera, también se establece dentro de las reformas más relevantes las contravenciones, que es algo nuevo que han puesto en este caso, en esta reforma, que se agrega al trabajo comunitario de 70 a 120 horas y medidas de reparación integral.
Asimismo, en la contravención de abigeato, de la misma forma se agrega el trabajo comunitario de 70 a 125 horas y medidas de reparación integral en este caso. Algo nuevo dentro de esta reforma. Se establece la prolongación de enfermedades infectocontagiosas. La persona que conociendo que está infectando con alguna enfermedad infectocontagiosa que implique grave riesgo para la vida, la integridad física o la salud, intencionalmente infecte a otra persona, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Cuando, primero, done sangre o sus derivados, semen, leche materna, tejidos u órganos. 2. Mantenga relaciones sexuales con otra persona sin informarle de la condición de infectado. 3. Utilice un objeto invasivo, cortante o de punción que haya usado previamente en ella. Este delito es nuevo, que se lo tipifica ya en este caso, es algo innovador que ha establecido dentro de la reforma. Tenemos delitos contra la flora y la fauna silvestre. Se establece que podemos resaltar el endurecimiento de las penas a favor de especies amenazadas, como las aletas de peces, especies vedadas. Se sanciona con mayor rigurosidad, en este caso, a la delincuencia organizada y que se utilice medios no permitidos. Como lo establezco en el cuadro respectivo, podemos establecer que con el 247 se establece una pena actual de 1 a 3 años y la pena propuesta es 5 años. En el tema de los agravantes se establece con el 247 y realmente ahora en la actualidad no tenemos nada de esto y la pena propuesta por parte de este instrumento legal 5 a 7 años. Tenemos el delito de tenencia, porte de armas. Cuando se trata de tenencia o del porte de armas, municiones o componentes de uso privado de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, se incorpora el máximo de la pena agravada en 1/3. ¿Esto por qué es importante? Obviamente que si le cogen a una persona con una arma que no pertenezca a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional, esta persona va a ser juzgada en ese sentido. Pero cuando porta el arma de una institución como las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, en este caso va a ser juzgado por terrorismo. Entonces, sí difiere este artículo en cuanto al sentido mismo de la realidad. Establecemos también que hay dentro de una de las relevantes de las reformas que se establece para los conductores, que la pena privativa de libertad de 5 a 15 días cuando hay contravención de tránsito de conducción de vehículo con llantas lisas en mal estado, este caso en particular ya no tiene la penalidad para este delito. Establece para la privativa de libertad relevante que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a 3 años. En el documento actual se establece únicamente que es de 1 año. Cuando empecé mi intervención les había comentado sobre el tema de los delitos imprescriptibles. En este caso, el texto original se establece prácticamente que esta sustitución no se daba cuando existía delitos de peculado, de sobreprecios, en contratación pública o en actos de corrupción en el sector privado que no estarían ya incluidos. Básicamente, se agrega y se describe los delitos imprescriptibles con los cuales iniciamos esta presentación. Es decir, que prácticamente en los delitos imprescriptibles ya no cabería el tema de la prisión preventiva. Ahora, para poder entender la reforma, hemos establecido un catálogo de delitos.
porque esta es la manera visual más práctica de poder entender el tema también de la reforma. Entonces establecemos que hay un incremento de penas. Básicamente, el endurecimiento de las penas se establece en los siguientes delitos. En el delito de sicariato, que la pena actual es de 22 a 26 años, la establecemos que en este caso ya será de 26 a 30 años. En los delitos de extorsión, con el 185, que era de 3 a 5 años, está de 5 a 7 años. En el 185, con las circunstancias de 5 a 7 años, se lo establece de 7 a 10 años, y con agravantes de 7 a 10 años, se lo establecerá de 10 a 13 años. En el abigeato se establece algo adicional, que es en cuanto al tema del reincidente adicional con 1/3 de la pena, y en la receptación también en el caso de reincidente adicional con 1/3 de la pena. Ahora vamos con la producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, que antes era de 3 a 5 años, se le establece de 5 a 7 años. El tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, que antes era de 3 a 5 años, se le establece de 5 a 7 años. En el tema de la concusión, que era de 3 a 5 años, se le establece de 5 a 7 años. Con violencia, que antes era de 5 a 7 años, se le establece de 7 a 10 años. El tráfico de influencias, prácticamente de 3 a 5 años, sube de 5 a 7 años. En el testaferrismo, que era de 3 a 5 años, se incrementa de 5 a 7 años. En lavados de activos, de 1 a 3 años, se lo establece de 3 a 5 años. El tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, a quien fabrique, prácticamente la pena propuesta es de 7 a 10 años. A quien financie, la pena propuesta de 10 a 13 años. En cuanto a las armas químicas, de 13 a 16 años. Y en conflicto bélico, de 13 a 16 años es la propuesta. En el tema del terrorismo, lo establecemos que están estableciendo una pena propuesta de 13 a 16 y de 16 a 19 años. En la financiación del terrorismo, se está estableciendo una pena propuesta de 10 a 13 años. Y en delincuencia organizada, que va desde los 10 a 13 años hasta los 10 a 13 años finalizando, en el caso. Ahora, ¿por qué es importante establecer este catálogo de delitos? Porque nos están estableciendo una consulta popular. En este caso, también están refiriéndose al incremento de penas. Y básicamente, en la pregunta G, se establece de esta consulta popular: ¿está usted de acuerdo con que se incremente las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos, actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? ¿Sí? Ahora, en cuanto al literal H de la consulta, nos establecen: ¿está usted de acuerdo con que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Y en el anexo, en el catálogo de delitos, encontramos financiación del terrorismo, reclutamiento de niñas, adolescentes con fines delictivos, secuestro extorsivo, producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos o no autorizados, tenencia y porte no autorizado de armas, extorsión, revelación de identidad del agente encubierto, informante, testigo, persona protegida o funcionario judicial protegido, tráfico de influencias, oferta o realización de tráfico de influencias y el testaferrismo. Entonces, como podemos establecer, la consulta trata
en alguna medida sobre las reformas que refieren al Código Integral Penal, pero no a todos los delitos, a todo el catálogo de delitos que refiere esta reforma. Es importante también establecer que obviamente que el presidente de la República, cuando remita a la Asamblea Nacional el proyecto, en este caso también tendrá que existir la tipificación, obviamente, en cuanto a la punibilidad de la pena. Entonces, es importante estas particularidades. Las reflexiones a las que llegamos. Establecemos que el proyecto de ley orgánica, el Código Orgánico Integral Penal, tiene aspectos positivos como incrementar la lista de delitos imprescriptibles, que me parece a mí positivo, para evitar impunidad por el tiempo que fueron cometidos. Cuando existen estos delitos que de alguna manera cumplen un propósito a la realidad, si bien es cierto para poder entender el Código Orgánico Integral Penal, siendo punitivo, no es preventivo. Pero sin embargo de esto, a la situación en la que vivimos, necesitamos también trabajar en ciertos aspectos. En ese sentido, el aumento de las penas realmente no resuelve de forma definitiva el problema de la delincuencia en el país, que se deben a factores sociales, pobreza, narcotráfico, desempleo, corrupción, etcétera. El monto de la pena debe responder a la gravedad del bien jurídico afectado por el delito, de manera que a mayor afectación de un bien jurídico debe ser mayor la pena que se impone y no perder de vista el resarcimiento de la víctima. Dicho esto, los esfuerzos por tratar de establecer un Código Orgánico Integral Penal punitivo es relevante, pero también tenemos que establecer cómo estamos con el hacinamiento del tema de las cárceles, cómo está nuestro sistema carcelario en la actualidad. Entonces, sí, a pesar de que no es una medida definitiva esta situación de las penas, ¿qué tan efectiva va a ser esta reforma o la consulta popular para atacar, en este caso, el grado de delincuencia que estamos viviendo en el país? Lo que me parece importante de resaltar de la consulta es el tema de extradición, que esto sí, obviamente que tenía que ser por referéndum, pero que es algo que sí es importante resaltar dentro de este importante proceso también de consulta que se está realizando. Estimada Gaby, hasta aquí sería en un primer momento mi intervención. Devuelvo la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Mora, por sus valiosas reflexiones. Continuamos con la intervención de nuestro tercer expositor, el doctor Héctor Tapia Ramírez. El doctor Héctor Tapia Ramírez posee una destacada trayectoria Gaby, profesional. dame solo un segundo, dejo de compartir la pantalla. O me confirma si ya estoy dejando de compartir la pantalla, por favor. Ahí estamos. Listo, mi Gaby, muchas gracias. Gracias igualmente. Retomamos. El doctor Héctor Tapia Ramírez posee una destacada trayectoria profesional a nivel nacional e internacional, con una amplia formación académica en temas relacionados con derechos humanos, políticas públicas, movilidad humana, gobernabilidad, corrupción y participación política transnacional. Posee además un doctorado en Derecho Internacional Público y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Mención en migración, asistencia consular y elaboración de políticas públicas internacionales. Esto por la Universidad Alfonso X el Sabio y Universidad de Naciones Unidas para la Paz. Posee varias maestrías en dinámicas de cooperación, negociación y resolución de conflictos en las relaciones internacionales y diplomacia, liderazgo democrático y comunicación política. Ha realizado además varias estancias académicas internacionales en África, Inglaterra, Alemania, Israel, Colombia, Brasil e Italia, donde realizó su estancia postdoctoral en la Università Mediterránea Reggio di Calabria, en Italia,
Esto en derecho e inteligencia artificial, proceso electoral y derechos políticos. Cuenta con varias especializaciones en estudio de paz, posconflictos, relaciones internacionales y derechos humanos, estudios de democracia, procesos electorales, participación y comunicación política, estudios de integración latinoamericana y estudios de movilidad humana. Por favor, demos la bienvenida al doctor Héctor Tapia Ramírez. Bienvenido, doctor. Doctor, está silenciado el micrófono. ¿Usted me escucha bien? Ya, ahí sí, sí, no podía aprender. Bueno, muchas gracias, primero que nada, qué generosa con todas sus palabras, mi querida Gabriela. Eh, y yo feliz de compartir con ustedes. A ver, el tema de hoy es súper interesante porque justo participamos con la Universidad Central y con mi equipo de investigación para apoyarle a la Asamblea sobre el tema justo a la Comisión de Justicia para apoyarle con el tema de las reformas del COIP, todo lo que explicó Edgar es muy interesante. Y también la profesora Irene. Ah, hay que entender varias cosas. La primera, se comieron una oportunidad de lujo, en el sentido de que hay cosas súper necesarias. Nosotros nos especializamos en el tema del derecho penal marítimo, un tema como la flagrancia en alta mar, un tema delicado como el tema ambiental, ahora el de Ecuador. Claramente, desde el punto de vista positivista, el único país que tiene el derecho, la naturaleza tiene sujetos de derecho y no tenemos una corte ambiental, por ejemplo. Entonces afecta mucho este tipo de cosas. En fin, la referencia que nosotros tenemos acá son algunas cuestiones sobre la reforma. Yo quiero partir antes de dar mi exposición en dos explicaciones bastante claras. La primera, a veces menos es más. Y yo me llevo una frase de un profesor alemán que decía, asamblea no es panadería. Y ya más normal, más complicación de poder comprender las cosas. Ni siquiera entendemos lo que está sucediendo con la norma derogada, como mucho menos para poder comprender qué quiere decir el espíritu de la norma recién aprobada. La segunda, la madurez de la norma. Tiene que haber una madurez de la norma y un procedimiento. Edgar hablaba de la imprescriptibilidad de los delitos. Chévere. Me encanta una tesis de la Universidad de Otavalo que estoy dirigiendo, y uno de los chicos habla sobre la imprescriptibilidad del delito de violación en menores de edad y el procedimiento. Bueno, a ver cómo hacemos entonces y cómo se respeta el debido proceso para una persona que está procesada o denunciada de violación y tiene que seguir su proceso 10 años después. ¿Cuáles son los elementos probatorios para poder avanzar? Es un tema súper interesante. Luego viene otra reforma y me pareció interesante que justo conversábamos con Edgar y gracias a Edgar conocía la Universidad de Bolívar. Y venía el hecho de esta explicación de el famoso procedimiento abreviado. Nosotros ahora tenemos el decreto 110 y 111. Maravilloso que somos el primer país en América Latina que habla de el derecho, mejor dicho, de un conflicto armado no internacional, el CANI. Eso no ha existido en la vida, ni siquiera con Sendero Luminoso en Perú, ni siquiera con 70 años de guerrilla en Colombia. Y nosotros nos dimos el lujo de tener un decreto ejecutivo sobre delincuencia organizada hoy, y mañana un decreto ejecutivo sobre crimen organizado, un conflicto armado no internacional, sobre terrorismo y sobre delincuencia organizada. ¿Cómo proceso eso? Ahora, ¿será que esto en el procedimiento abreviado puedo decir, sí, soy terrorista y me acojo al procedimiento abreviado? O sea, es interesantísimo, ¿no? O bueno, sí soy parte del GNO porque tengo un tigre de tatuaje. Y ese tipo de cosas no pueden todavía ser tomadas en consideración. Vamos un poquito más allá. Ahora tenemos una famosa corte especializada en 39 delitos según la resolución 199, que habla sobre delitos de corrupción, delincuencia organizada, crimen organizado.
La pregunta es, ¿tenemos la capacidad operativa para generar procedimientos? ¿Tenemos el proceso de los... tenemos la capacidad de investigación? ¿Tenemos los recursos internacionales? Y no hablo de plata que nos presten gringos, ni hablo de plata que nos den los chinos. Hablo de acuerdos para poder operar en el tema Interpol, de equipos conjuntos de investigación, de coordinación transfronteriza, que te diga, claro, qué pasa. O sea, el tema del lavado de activos es una cuestión durísima que no es penal. No podemos decir que el lavado de activos es penal. Si tú no sabes contabilidad, tú no sabes asuntos financieros, tú no sabes asuntos contables, tú no sabes cómo analizar un holding, o cómo funciona un grupo financiero, o cómo funciona el hecho de barra arancelaria en temas aduaneros, olvídate. Lavado de activos puede ser un señor que no tiene una factura por haber vendido una vaca. Entonces, tienen procesos que yo primero quisiera generar esa reflexión respecto a las reformas del Código Penal. Dentro de mi exposición, sabe que me estoy saliendo un poco de la línea y prometo que ya regreso a lo que conversamos. Específicamente era el tema, a ver, nuestro derecho penal, ¿qué es? Peleaba con el profesor Álvaro Román. Oye, ¿qué es? ¿Es francesa? ¿Es inglesa? Es ecuatoriana. ¿Cómo es eso? Tenemos una copia del Código chileno, tenemos algo de los franceses, tenemos algo de los ingleses, pero yo creo que también es de Galápagos. No tengo ni idea. O sea, y cada cosa nos vamos agarrando un parche, también parte del derecho penal uruguayo. Tenemos algo de Singapur, tenemos algo de los coreanos. Y por más de que llegue una autoridad que se fue a estudiar al extranjero, les juro que regresa con una tesis de un profesor y que termina poner un artículo en nuestro código de lo que aprendió. Entonces son temas súper fuertes que hay que entender. Entonces les decía, ¿qué pasa con el código penal? ¿Dónde está? Hemos hablado del tema del código penal. ¿Qué piensas tú al respecto? Le digo, me parece ridículo porque yo no entiendo cuál es la deontología del código penal. ¿Es positivista? ¿Es naturalista? ¿Es postpositivista? ¿Es neoconstitucionalista? Pero no nos vamos tan lejos. ¿Es o no es compatible con el constitucionalismo que tenemos? Me dijo, claro. Con la frase de la sentencia 18.9 del procedimiento abreviado que dio Ramírez Barrios, y les dijo, los jueces tienen que ir más allá de lo que la norma dice. Yo cito que le digas eso a un penalista es como que le insultes a la mano. Porque el penalista solo hace lo que la norma dice. Si le pones la coma, quiere decir, pues un poquito más, y pones el punto, ya no puede hacer más. Es totalmente positivista. Pero cuando hablas y ves el Código Penal, te dice, oiga, ni siquiera toma en cuenta la doctrina ni los antecedentes de las sentencias que emite su propio Consejo de la Judicatura. Sométase al mismo código. O sea, quiere decir que a cada rato tienes que estar actualizando. Tenemos que actualizar el código, el COIF cada año. 85 artículos. ¿Ya? Justo aquí está Edwin, una persona que fue de trabajo. Y él me dio el gusto de decirme, pero hizo una pregunta, me dice, temas de participación ciudadana. ¿Qué pasa con la consulta popular? Porque verá que dice que son 11 preguntas. Y de las 11, perdón, de las 11, 10 hablan de reforma al código. ¿Será que puedo pedir que se incluyan estas como una petición ciudadana en la Comisión de Justicia? Le digo, no sé, tiene la Constitución te permite. ¿Y qué creen que pasó? Él me mandó el correo y acogieron las 10 preguntas de la consulta popular como un proceso de reforma en asamblea. Se comió la consulta. No le digan a Nova. Pero fue un tema tan interesante y que decía reforma al código, reforma al código, reforma al código. Ahora y ahora cómo hacemos. Entonces la imprescriptibilidad, el proceso de la, asamblea no es panadería. Y el mismo tema de que qué mismos somos. Somos positivistas, somos constitucionalistas, somos neoconstitucionalistas. Que él puede tener que ir más allá de la norma. ¿Se dan cuenta que la imprescriptibilidad de los delitos obliga a abrir expedientes? ¿Y cómo está evaluado ahora el juez? Es según la cantidad de sentencias y juicios cerrados, atendidos. Quiere decir que a más casos abiertos tendrán menos evaluación. No sé qué.
¿Se imaginan la cantidad de trabajo que tiene un fiscal por la carga laboral y carga procesal? Y ahora con estos casos de imprescriptibilidad, no estoy diciendo que no estoy de acuerdo, por el contrario, estoy totalmente de acuerdo, mucho más aquellos que tenemos hijas. Nos parece terrible el delito de violación. Pero como abogado, si digo Diosito, no quisiera estar en los zapatos de Álvaro, ¿no? Porque no sé qué haría, porque todo es claro. Entonces, hay que entender, me encanta una frase de un profesor argentino que dice, por cada derecho adquirido existe una obligación contraída, automática. Tengo una norma, tengo un derecho, automáticamente alguien más tiene que pagar. Me acuerdo mucho de mi socia, que siempre me decía, oye, la Constitución es un elefante rosa. ¿Qué? Porque hay muchos derechos que tienen que ser pagados para ser activos. No, pues la Constitución, ¿quién paga? ¿Quién paga el derecho a eso? ¿Quién paga el derecho a eso? ¿Quién paga el derecho a la seguridad? Tienen procesos súper fuertes en comparación al tema de las reformas, que hay que comprender que la ontología es importante, la deontología es importante, la política es importante, el no hay plata es un tema súper delicado. Los procesos que Edgar lo explicó de una manera tan clara son súper interesantes y son necesarios. Los procesos que la doctora Borja los ha planteado con los adolescentes y son muy necesarios. ¿Saben qué? Lo peor de todo es que nosotros somos de esos que jugamos como siempre, nos quedamos a medias porque no sabemos si queremos o no, solo nos calentamos en algo más y nos pusimos a ocuparnos de la reforma al COI me parece súper importante. La gran en Altamar, por ejemplo, con los casos que hay aquí, que ahora sí quiero compartir con ustedes este tema, es muy interesante porque no sé cuánto nos vaya a tomar explicarles a los militares, informarles del derecho internacional humanitario, ni siquiera en derecho internacional, en procesal, en derecho policíaco, para que puedan entender cómo la diferencia entre un arresto y una detención. Este es un procedimiento que hay sobre el recurso ordinario del doble control. Y cómo van a generar este tema que en 5 días se convoca a la audiencia, de no sé cuánto, me entregan en 2 días. Señores, ni siquiera las acciones de protección son tan celeres. Bueno, entonces es interesante ver cómo este positivismo de hecho, ¿no? De que a más gente tenga que estar en la cárcel de defenderse, lo que sea. Es mucho más fácil condenar que prevenir. Entonces, para mí, comparto mucho lo que Edgar plantea, comparto con la doctora, yo felicito mucho a Gabriela por lo que han hecho y felicito chicos por lo que sean críticos. Pregunten todo lo que está, ninguna pregunta es boba. Y hay que entender claramente que el derecho no siempre se aprende desde el Amazonas, se aprende en este tipo de debates y pregunten a quienes han estado metidos ahí, que casi siempre nos jalan las orejas y nunca nos para afuera. Así que yo, Gabriela, le agradezco mucho de que nos den la posibilidad de contar un poquito lo que ha pasado en la asamblea. Y que a pesar que nos han dicho locos, este muchacho llamado Obvio, es de un correo, una consulta, y utilizó un proceso de participación ciudadana. Y en menos de un mes, este muchacho explicó el doble conforme de una manera tan clara que hasta se dio el lujo de reformar un manual que la misma Corte Nacional de Justicia la generaba. Y creo que como Edwin, hay muchos de ustedes aquí con esos deseos de poder hacer. Y si lo hacen y se equivocan, qué bueno, pero empezaron. Muchas gracias. Muchas gracias por sus valiosos aportes, doctor Tapia. Bueno, después de estas presentaciones, ahora es el momento de que nuestra audiencia participe. Bueno, los participantes tienen la oportunidad de plantear sus preguntas y comentarios. Entonces los invito a enviar sus preguntas a través del chat. Y bueno, seleccionaremos con base en el tiempo que nos quede alguna de ellas para que nuestros expositores respondan. Hay que recordar que este es un espacio de diálogo respetuoso y constructivo, donde todas las opiniones, como bien dijo el doctor Tapia, son bienvenidas. Entonces, les invitamos, por favor, a escribir todas las inquietudes que tengan respecto de todas las intervenciones de nuestros expositores. Y pues bueno, se sugiere con ello señalar para qué expositor va dirigida cada pregunta.
Para ello vamos a darles unos 5 minutitos, quizá para que hagan sus preguntas a través del chat y aprovechemos estos connotados expositores que tenemos aquí ahora acompañándonos en este espacio. Ya nos van llegando preguntas al chat y si los expositores están de acuerdo, vamos a ir leyéndolas. La primera es para el doctor Tapia y la pregunta de Cristian Isa dice, ¿cuáles son los delitos que se encuentran en el catálogo para las unidades especializadas de corrupción y crimen organizado y los requisitos para que intervengan aquellas unidades? Doctor Tapia, no sé si puede ayudarnos con esta inquietud. Gracias, Cristian. Primero que nada, bienvenido y cuando quieras vente aquí y te vamos llevando a la sala, que conozcas a los jueces y que mires poco a poco cómo va el tema. Incluso el profesor Edgar fue uno de los creadores del concurso y tiene los contenidos que fue súper chévere ser parte de eso. Bueno, la sentencia 199 de, eh, de la misma, de- del Pleno de la Corte, se habla específicamente sobre 39 delitos, ¿no? Entonces están el tema de delincuencia organizada, terrorismo, crimen transnacional, trata. Hay 27 tipos de delitos sobre trata, pero aquí solo se le llama uno de trata. Estamos hablando de cohecho, todo lo que tenga que ver con corrupción y cuestiones de cuestión pública. Y hay que entender, ¿no? Porque tu pregunta es extremadamente importante, Cristian. O sea, por ejemplo, tú dices, bueno, ¿sabe qué? El robo de los hospitales. Entonces, ¿será que cualquier juzgado puede manejarlo o tiene que ser la unidad especializada? Y ahí viene un tema importante. Tienes que tomar los elementos y condiciones específicos para saber si puedes o no puedes entrar en eso. Te voy a pasar y voy a pasar en breve aquí la sentencia de la Corte de la Judicatura, donde se detallan todos los delitos, ¿no? Eh, ¿Y qué requisitos que vienen intervienen en ellas? Específicamente viene la parte de investigación, que ahí tenemos una tela que cortar larguísima, larguísima, porque puedes comprender, por ejemplo, que digamos que tú partes de un delito de homicidio y luego quieres vincularle a crimen organizado. En esta parte, o partes, no es un tema conexo que a lo mejor Fiscalía sí puede vincular, pero directamente los requisitos tendrán que ser formulados por Fiscalía y en base a la formulación inicial se parte para que Fiscalía remita o no remite esta unidad fiscalizada. No sé si te aclaré la pregunta. Bueno, mientras Cristian responde, le agradezco su respuesta, doctor Tapia. Y vamos con otra inquietud de Sofía Coloma, que primero felicita las exposiciones dadas por nuestros tres ponentes. Y esta pregunta va dirigida al doctor Mora. Sofía pregunta si las reformas al Código Orgánico Integral Penal buscan mejorar la protección de las víctimas de delitos. ¿Usted qué opina al respecto, doctor Mora? Muchísimas gracias. En efecto, del análisis que hemos realizado el día de hoy, establecemos de esos 43 proyectos de iniciativas que tuvieron en la Asamblea para reformar el Código Orgánico Integral Penal. Podemos observar que, como yo les había manifestado, el tema de que incrementemos la pena no significa que esto sea un tema preventivo. Si bien es cierto, hay de alguna manera un resarcimiento al tema de la víctima, o sea, no podemos establecer que con la reforma, sea al Código Orgánico Integral Penal o a través de la consulta, nuestras vidas van a estar solucionadas el día de mañana y ya simplemente no va a haber delincuencia. Entonces, si bien es cierto, de alguna manera esto puede ser algo, no es preventivo, pero disuasivo de pronto, pero de alguna manera
no estamos exentos porque necesitamos que este gobierno y todos los que vengan de aquí en adelante realmente se preocupe por la salud, por la educación, por los niveles de pobreza, que realmente si la persona delinque no es no es porque tenga, sino que en algunos casos es por necesidad. Obviamente que también hay el tema del tráfico que en la actualidad, en este momento, está tan en boga, y de alguna manera yo le veo un poco efectivo el tema este también de la extradición. Entonces, yo considero que de alguna manera esto también va a venir un poco a frenar el tema de la delincuencia en ese sentido. Pero también no podemos desconocer que legislamos en base de necesidades y nuestras necesidades en la actualidad son estas. Entonces, como establecimos que las diferentes análisis que realizamos, obviamente que lo que se busca es la protección de los ciudadanos, pero también no podemos dejar a un lado el tema del resarcimiento hacia la víctima. O sea, ese es también fundamental porque a veces estamos muy preocupados de que la persona pague una pena, pero también no miramos, no observamos que también tenemos los centros de rehabilitación que tiene el país, que están saturados, qué condiciones tienen, porque a pesar de que esa persona cometió un error, también ir a una cárcel en el Ecuador prácticamente es una de la misma manera casi de muerte, digámoslo así, de lo que pudimos observar en los diferentes videos, de lo que se estableció el nivel de violencia que sufrimos. Entonces, como yo le digo, sí es importante la reforma, pero para mi forma mi percepción, también es que debemos mejorar las condiciones de los ciudadanos, el tema del empleo, el tema igual de analizar el tema de la pobreza. O sea, son algunos condicionantes que de alguna manera buscan, como dice la Constitución, el buen vivir. Entonces creo que en este contexto he contestado la pregunta, mi estimada Gaby. Sí, gracias, doctor. Sofía también hace un alcance a su pregunta y pues se inquieta por saber si usted considera que las reformas hechas al Código Orgánico Integral Penal violan derechos humanos. A ver, esto es interesante porque la tengo aquí, que es experto en derechos humanos. Y también, ya te doy la palabra, Aire. Pero mira, como violar los derechos humanos, yo considero que no. O Sí. sea, yo sé que van a ser muy críticos, pero también hay que analizar el tema punitivo, ¿no es cierto?, en el resto de países. O sea, aquí en Ecuador realmente es un saludo a la bandera en el tema de los delitos de peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito. Y de alguna manera, o sea, también tiene que esto obedecer a una realidad, pero esto tiene que ir de la mano con un sistema carcelario, con una política pública criminal, que realmente exista, porque a la final usted, ¿qué es lo que consigue cuando le mete a una persona presa? Usted lo que quiere es que esa persona se rehabilite, porque eso dice el 51 del Código Orgánico Integral Penal. Por eso es la finalidad. O sea, no solamente es la pena, sino es cómo esa persona se rehabilita. Pero al final del día, los centros de rehabilitación son las escuelas del delito para los delincuentes. Entonces eso no puede pasar. No puede pasar, sencillamente este es un tema integral. No solamente es, ahora tengo este problema, entonces vamos a aumentar las penas en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, sin un tema técnico. Entonces, sí obedece a si bien es cierto, obedece a una necesidad, no es menos cierto que es un tema integral. Hasta aquí mi intervención. No sé si Irene, ¿quieres acotar alguna particularidad? Nos gustaría, doctora, escuchar su opinión al respecto, por favor.
Está el micrófono desactivado, me parece. Ahora Cristian, sí, perdón. Mil disculpas, parece que se cayó la conexión. Tuve 2 veces un problema de conexión con el internet. A ver, como dije al inicio de la exposición, creo que el derecho penal, como se está enfocando punitivamente, ha mostrado sus límites y sus deficiencias. Tenemos cárceles hiperpobladas, donde realmente, como dijo el doctor Mora, son escuelas para profesionalizarse en los delitos. Quizás estas justicias transformativas de las que les hablé podrían ayudarnos en países como Canadá, Nueva Zelanda, España, donde se han introducido ya la justicia terapéutica, que es más normalmente para el tratamiento de drogas, y la justicia restaurativa, han hecho que deje de volver a cometer sus delitos, que entienda lo que hizo, que pueda tratar de reintegrarse y reparar a la sociedad. También creo que por ahí va la salida. Nosotros en este momento, si hablamos de justicia juvenil, por ejemplo, son solo 700 adolescentes que están dentro de nuestro sistema. Ahora, el problema es que bueno, son casi 350 en medidas privativas y 350 en medidas no privativas más o menos. La tendencia es de subir las medidas privativas, no tenemos centros especializados, o sea, no, los centros de adolescentes infractores tampoco dan abasto. Entonces, lo que necesitamos es que realmente se vea como última ratio las medidas privativas y que se trate de transformar a estas personas de sus conductas un poco desviadas y transformarles para que puedan ser buenos ciudadanos y ciudadanos útiles dentro de la sociedad. Creo que por ahí va la respuesta también al problema del derechos. Doctor muchas Mora. gracias, doctora. Continuamos con las inquietudes que nos llegan al chat y bueno, tenemos otra pregunta dirigida al doctor Mora que dice, antes de la reforma al COIP en los delitos de hurto y abigeato, ¿cómo se reparaba la víctima? ¿O a qué se enfoca con la reforma respecto de la reparación integral? A ver, sí, efectivamente, lo novedoso del tema de la contravención del hurto y la contravención del abigeato está en el trabajo comunitario. De 70 a 120 horas en la contravención de hurto y medidas de reparación integral, y en la contravención de abigeato, de la misma forma, en este caso, se agregó trabajo comunitario de 70 a 125 horas y medidas de reparación integral. Pero cuando establecemos medidas de reparación integral, esto es lo interesante, porque aquí podemos un poco resarcir el daño ocasionado. Y de alguna manera podemos establecer que esta reparación, primero el trabajo comunitario y segundo la reparación integral, por ejemplo, dependerá mucho de la víctima, que es un tema un poco de su aceptación. Es decir, por ejemplo, si yo aceptaría como medida de reparación que me pinten el muro de la casa, obviamente que yo me siento resarcido con ese tema si el bien no es muy significativo. Entonces, esto es lo novedoso, lo nuevo que yo le veo, que de alguna manera se trata de buscar ese resarcimiento también para la víctima y no que sea solamente un tema punitivo y que simplemente cumpla cárcel y que se acabó. Entonces, si bien no tienen de pronto recursos económicos para poder de alguna manera cumplir con eso, pero puede haber un acuerdo en este caso para que verse reflejado en este caso que ese derecho sea restaurado. Hasta aquí mi intervención, Gaby. Muchas gracias. Gracias, doctor Mora.
Continuamos con las inquietudes y en este punto tenemos una inquietud dirigida al doctor Tapia y dice, ¿qué tan efectivo considera las reformas al Código Orgánico Integral Penal? Entendiendo que las normas escritas son perfectas y la aplicación es muy distinta. Estamos hablando de un cambio en un sentido o mayor rigor frente a un catálogo de delitos. ¿Está preparado el sistema carcelario ecuatoriano para hacer frente a estas reformas en sentido de capacidad y cumplimiento? Si nos puede ayudar, por favor, doctor Tapia. Puta, esto está más feo que defender una tesis, ¿no? A ver, vamos por partes. La primera, ¿está preparado? Si me dijeron lo mismo que debo hacer papá, ¿no está preparado? No sé, implementa cosas. Y quiero complementar una parte importante sobre la profesora Irene y el profesor Edgar hace un ratito sobre el tema de derechos humanos. Y hay que comprender una cosa, que aquí casi siempre se confunde la política de la punibilidad versus la política criminal. Entonces hay que entender claramente que no tenemos una política criminal. Y la política criminal incluye el sistema carcelario, incluye el sistema preventivo, incluye el sistema punitivo, incluye el sistema procesal. Es muy importante tomar en cuenta y ojo, litigantes en este sentido, porque hay que tomar en cuenta que es un tema íntegro. Respecto a que si las normas escritas son planas, me encantaba. Vuelvo a un caso y justo me acuerdo de un concurso de los jueces nacionales. Y nos decían, doctor, el caso está mal hecho. Y nos decían que los casos estaban mal hechos. La pregunta era, ¿qué caso está bien hecho? ¿O qué caso cuando llega a un juicio está bien hecho? Porque siempre tiene una variedad, tiene un tema que como es como que no comprendo esto, sí comprendo. Entonces, para mí era como, es obvio, para ser es abogado, ¿no? O sea, que hay cosas que si estuvieran claras, te juro que no te pagaran. Y en este sentido, cuando se habla de norma perfecta, yo creo que ese es uno de los principales errores del Ecuador. Nosotros en ese sentido tenemos una cultura totalmente barroca, de que nos encanta acumularnos de cosas, empezando por los cajones de por el cajón de nuestro velador, ¿no? Que nos encanta acumular cosas y a más normas creemos que está bien, o sea, el carro con más stickers está más bonito. Y hay que entender claramente que a más normas, más confusión. Y en especial cuando tenemos abogados, ¿no se acuerdan? ¿No? Dos abogados, tres criterios. Y hay que entender claramente lo que pasa. Segundo, cuando se habla de un cambio de sentido hay que entender claramente, o sea, para mí es importantísimo entender la filosofía. No es lo mismo hablar desde un sentido positivista que neoconstitucionalista. No entendemos que es postpositivista y neoconstitucionalista, pues tampoco podemos saber cuál es la axiología, mejor palabras que supuestamente ya no se entienden los profesionales, desde el estilo de la ley siguen y cuál es la norma y si protege o no protege lo que nuestro cliente busca como interés. Entonces hay que entender claramente que las normas son ese proceso que es un marco regulatorio. Marco quiere decir pisar la cancha, pero no puede el legislador, no debe el legislador hilar tan fino y ser tan específico. Y ese es nuestro tema. O sea, pensamos que a más sanción, más disciplina. Siempre me acuerdo, Metzacate. Mientras vos estás viendo otro lado, y yo, Metzacate. No nos damos ni cuenta. No es que a más normas tenemos de no respetar. Entonces creo que es importante tomar en cuenta que la axiología, el deber ser de las normas tiene que ser bastante claro y la ley es bastante obvia y simple, ¿no? Permite, prohíbe y el nuestro hay que comprenderlo. Entonces, ¿está preparado el sistema carcelario ecuatoriano para hacer frente a estas reformas? Permítame, yo tuve una reunión con la Corte Nacional de Justicia que me decían, oigan, ¿cómo hacemos para que esta gente se vaya? ¿Y cómo aplicamos el Tratado de Estrasburgo para sacar a los extranjeros de la cárcel y eliminar el hacinamiento carcelario? Son 1.500. Les dije, brother, te va a salir más barato o dejarles aquí. Y en ese sentido, ¿qué pasaba? Los detenidos, nadie los quería recibir. Ejemplo, el Tren de Aragua. Colombia no quería recibir sus propios ciudadanos detenidos en Ecuador, porque creían que iban a generar más problemas allá que acá. Porque Ecuador se quede con el sistema carcelario que decía, que venía. Hubo un decreto, y el decreto 263 dijo, sácame esa gente de aquí, SNAI, hágalo. Pero vea cómo hacemos. Disculpe, tenemos un problema de multas. A mí qué me importa.
a mí que me importa en el Ejecutivo, ya llegaba viene Contraloría y hay de vos, no estás subsanando multas que no son tuyas. Entonces, venía un proceso que hay que entender que la política criminal es una integralidad y no tiene que ver con la política punitiva. Y el sistema carcelario es un elemento más del sistema de la política criminal. Y hay que comprender que el sistema carcelario sí es una red de especialización de criminalidad. Entonces, hay que comprender eso, ¿sí? Y específicamente, mientras a la gente se le siga dando $1 diario para comer 3 veces al día, donde se supone que ir a la cárcel es la mejor manera de escarmentar algo. La verdad es que no. Entonces, el sistema carcelario de esta reforma, no, porque no han tomado en cuenta el sistema carcelario para la reforma. Ha sido unas negociaciones entre un toma y dame de gente que ni siquiera ha llegado de visita. Hasta ahí te puedo. Muchas gracias, doctor Tapia. Tenemos unas cuantas preguntas más, creo que 2 o 3 más antes de ir cerrando ya el webinar y por ello mismo esta pregunta va dirigida al doctor Mora y a la doctora Borja. Y Natalia pregunta que qué opinan que las formas de solución de conflictos en materia penal antes existía la suspensión condicional de la pena para algunos delitos, que el bien jurídico protegido podría ser reparado de alguna manera para la víctima, y ahora se incrementan penas y se da paso a delitos imprescriptibles. No sé quién de ustedes quisiera iniciar. Doctora Borja, por favor. Doctora Tapia, tiene problemas la doctora Irenita con el micrófono. Si le puede habilitar. Sí, mira, es muy interesante la pregunta que se acaba de hacer, porque en gran medida debemos de entender también que cuando legislamos, cuando reformamos, esto tiene una implicación para el resto de derechos y también, obviamente, para, en este caso específico, para los centros de mediación, que obviamente, al ser unas penas imprescriptibles, ya no entrarían en este caso a poder mediarse de alguna manera buscar ese resarcimiento de la víctima. Pero también tomemos en cuenta y debemos analizar cuáles son estos delitos imprescriptibles. O sea, ¿qué delitos son en este caso los que de alguna manera ya no entrarían a mediación? Y establecemos el asesinato, el femicidio, el sicariato, secuestro, secuestro extorsivo, delitos contra la integridad y libertad personal con resultado de muerte, extorsión, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en alta y gran escala, organización y financiamiento para la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lavado de activos, terrorismo, financiación del terrorismo, delincuencia organizada y reclutamiento de niñas y adolescentes con fines delictivos. Entonces, la magnitud, en este caso, del delito, realmente ustedes considerarían que en estos delitos pueda existir mediación. Yo consideraría que no. Yo consideraría que no. Es muy fuerte como para entrar a mediar el tema de por ejemplo, solamente en el asesinato, la vida de una persona. Es complejo. Entonces, yo consideraría que para el resto de delitos que quedarían fuera de los imprescriptibles, sí podría haber una solución en este caso de conflictos a través de la mediación. Hasta aquí sería mi respuesta, mi estimada Gaby. Gracias, doctor Mora. Veamos si ahora podemos seguir con la doctora Borja. No sé si sigue teniendo problemas con el micrófono. Parece que sí.
Eh, ¿Hay algún tipo de problema que no permite activar el micrófono? Mientras arreglamos el inconveniente, me gustaría pasar a otra pregunta, si están de acuerdo, por favor, y con ello ir cerrando el webinar. A ver. Ahora sí, buenas noches. Qué bueno, gracias, doctora. Gracias. ¿Qué opino de las formas alternativas de solución de conflictos en materia penal? Dentro de la justicia juvenil, en la instrucción fiscal se puede proponer terminaciones anticipadas. No es como la de adultos, entonces si hay otras medidas como la conciliación, por ejemplo, que es una salida alternativa al conflicto penal que busca restituirle igual a la víctima por el daño causado. Y se puede hacer también con acuerdos entre el adolescente y la víctima. Hay también la forma de terminación de mediación penal, que es igual una forma directa, donde acuerdan la solución del conflicto y se da la atención a las necesidades también a la víctima. El adolescente se puede responsabilizar de su accionar negativo y se aplican delitos de hasta 10 años. Tenemos también la suspensión del proceso a prueba, que es un instrumento jurídico que suspende el ejercicio de la acción penal a favor del adolescente, quien da su consentimiento para someterse a unas reglas en el plazo determinado por el juez para aplicar en delitos cuya pena preventiva sea hasta de 10 años. Entonces, yo creo que están bien aplicadas estas suspensiones dentro de la materia juvenil, porque así hacemos lo que dice la ley, que sea la última ratio llegar a la privativa de libertad. Gracias. Gracias a usted, doctora Irene. Y como última pregunta para cualquiera de nuestros expositores, sería, ¿ustedes consideran que guarda armonía las reformas del Código Orgánico Integral Penal con la Constitución? Quien sea de nuestros expositores está invitado a responder esta inquietud, por favor. A ver, creo que en esta la vamos a contestar todos. Realmente yo creo que sí guarda relación con el tema de lo que se pretende reformar. Caso contrario, no tuviera asidero ni tanto la consulta ni el referéndum y tampoco el tema de una reforma a la ley orgánica, al Código Orgánico Integral Penal. Pero, o sea, siempre vamos a encontrar el tema de las organizaciones de derechos humanos, que de alguna manera siempre vamos a establecer el tema de los derechos de las personas, pero también hay que entender una cosa. Esto es causa y efecto. Esto es causa y efecto. El derecho realmente se lo hace así pensando, analizando. No no es simplemente, no todo es derechos, porque cuando solamente tenemos derechos no hay obligaciones. La o sea, tenemos que entender algo. La determinación de la ley tiene que ser tan clara para todas las personas que de alguna manera obligue su cumplimiento. Entonces, si existen 43 proyectos reformatorios al COIP, es porque algo está pasando. Si vamos a una consulta, obedece a una necesidad. La ley la hemos inventado los seres humanos. Entonces, en ese sentido, obedece a realidades. Entonces, yo realmente consideraría que lo importante es en lo que se va a normar o se va a establecer. Porque usted en la consulta le faculta, en este caso al presidente de la República, para que envíe un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal en cuanto a los 10 delitos que hemos denunciado. Pero ¿qué es lo importante? Que si bien es cierto,
y hay un proyecto por el otro lado de la Asamblea en la que le está estableciendo más de 22 figuras delictivas, que ya de alguna manera ya hay un tope de penas en la parte punitiva que ya están estableciendo o que ya entran en discusión. Entonces, cuando esta consulta, si gana el sí, quiera materializarse, usted ya tiene un poco los acuerdos que llegan hacia la parte también punitiva, porque si solamente el presidente de la República envía de alguna manera un número en la parte punitiva, como en la Asamblea, porque al final del día la Asamblea también tiene que aprobar, obviamente en base cuál sería esta pena. Entonces ya hay un trabajo previo realizado que va por ahí el tema. Entonces, no es un esfuerzo en vano. Realmente yo considero que sí cumple lo establecido en la Constitución, pero también si nos volvemos muy protectores de derechos, en cambio tenemos lo que nos está pasando. Entonces, tenemos también que establecer reglas del juego para que de alguna manera podamos tener un, un convivir pacífico, pero sin violencia. Hasta aquí mi intervención, mi estimada Gaby. Muchas gracias, doctor Mora. Em, Creo que con ello, lastimosamente, los tiempos en estos espacios son más cortos de lo que quisiéramos, así que vamos a ir cerrando este evento. Agradezco de sobremanera a nuestros distinguidos expositores por compartir sus conocimientos y a nuestra audiencia, por supuesto, por participar activamente. Antes de concluir, me gustaría recordarles que este webinar es solo el comienzo de una conversación más amplia sobre importantes reformas como esta, pero también sobre otros temas. Y por eso mismo les invito a los próximos eventos que va a realizar la Universidad Estatal de Bolívar a través del Departamento de Posgrado y Educación Continua, como son en el webinar que trata sobre las reflexiones sobre el abuso del derecho y la austeridad fiscal, que se dará el viernes 19 de abril de 2024, y el podcast sobre innovación, políticas públicas e interculturalidad, a realizarse el día 4 de abril del 2024. Con esto, para despedirme, me gustaría, en nombre del Departamento de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Estatal de Bolívar y del mío propio, agradecer a nuestros connotados expositores y a todos ustedes, queridos participantes, por su valiosa contribución en esta discusión. Esperamos que este webinar haya sido informativo y enriquecedor para todos nosotros. Con esto concluimos el evento y pues bueno, agradecemos una vez más a todos por su participación y esperamos, por supuesto, verlos en futuros eventos. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.